dijo ahí que yo era una amenaza para el país y que no respetaba, que ya el gobierno era una dictadura. Velasco, pues con ese temperamento muy fuerte que tenía, nos criticaba, nos respondía cada vez que podía. Y me dijo: señor Espinosa, lamento mucho, pero tengo orden de llevarlo donde el jefe de SOA. ¿Cuáles fueron las mujeres que te acompañaron a lo largo de los primeros años de Coavisa, antes de que aparezca Teresa Rolero? Porque vengo de una familia muy grande. Fíjate que somos 54 primos hermanos. Me dijo: Alfonso, aquí ya no tienes nada que hacer. Ya has hecho todo. Ándate a otro medio. Pero los memes me dieron a mí como una etapa más de mi vida. Con el auspicio de... A Marta le llegó un correo que parecía de su banco. Tu cuenta ha sido bloqueada, actualiza tus datos aquí. Hizo clic, ingresó sus datos y se quedó tranquila. En la noche empezaron a llegar notificaciones de compras, transferencias y débitos. A Marta le vaciaron la cuenta con los datos que ella misma entregó. Esta estafa se llama phishing. Te llega por correo una alerta y termina en robo. Nunca ingreses tus datos desde enlaces externos a tu banco. Por más datos seguros, tu banco te cuida. Banco del Pacífico. Saludos, amigos queridos que sintonizan su programa Leyendas, que se transmite en Radio Centro los días domingos a las 11 de la mañana, pero que a través de YouTube ustedes lo pueden disfrutar en cualquier momento en las redes sociales de Radio Centro y también en mi red personal de YouTube, Ocho Jara. Este programa se llama Leyendas porque por aquí pasan verdaderas leyendas y ya lo han hecho del quehacer ecuatoriano. Pero hay una persona en especial que es absolutamente legendaria. Quizás la más importante leyenda viviente que tiene el Ecuador, y se llama Alfonso Espinosa de los Monteros. Don Alfonso, como cariñosamente lo conoce la gente. Un hombre al que múltiples generaciones lo hemos visto desde niño. Escuchando nosotros las noticias, él dándolas. Desde esperando cuando éramos niños que diga si hay clases o no hay clases luego de las revueltas. Hasta hace poco tiempo en que se despidió luego de más de medio siglo sirviendo al Ecuador a través de la televisión. Tocayo querido, como siempre nos hemos tratado de tocayos, Alfonso Espinosa, Alfonso Jara. Tocayo, qué gusto conversar contigo ya en la tranquilidad de tu hogar para descubrir un poco más de la leyenda Alfonso Espinosa de los Monteros. Muchas gracias, mi querido tocayo. Pues para mí es una satisfacción recibirte y tener un sitio en ese programa que realmente responde a su nombre, ¿no? Son leyendas las entrevistas. Quizás yo soy el menos. No, tú eres el más. No sé, el más. Pero para mí es muy satisfactorio seguir a tu audiencia. Tú tienes muchas personas que están pendientes de tu quehacer periodístico desde los tiempos en que arrancaste con la información deportiva y te convertiste en un verdadero profesional. Fuimos compañeros en Coavisa también. Y bueno, creo que es una linda oportunidad para volver a conversar. Por supuesto, Alfonso. Y se viene la Navidad. Estamos a pocos días de Navidad en el momento en que realizamos esta entrevista y sale al aire. ¿Y por qué es una fecha especial para Alfonso Espinosa de los Monteros? Porque fue el día que nació. Justo en la noche del 24 de diciembre nace aquí en la ciudad de Quito. ¿Cómo se produjo eso? Porque entiendo de que fue algo circunstancial. Tus padres eran de Imbabura. ¿Cómo no? Mis padres, pues mis orígenes todos son de Ibarra, de Imbabura. Y mi padre y mi madre vinieron en el año 1941 acá a Quito por algún motivo particular, alguna gestión, algo que tenían que hacer. Tu mamá vino embarazada. Pero ella ya estaba embarazada y llegaron a casa de una tía mía, una hermana de mi mamá, que la atendió pues muy solicitamente y de repente la vio que sentía ya dolores de parto. Entonces le dijo: no se vaya. No, dijo, yo tengo que ir porque tengo que pasar Navidad con mis otros hijos. No se vaya. Su hijo puede nacer en Cayambe. Le digo bromeando. Y mi mamá pues se rió y todo, dijo: lo grave sería que nazca en el bus. Entonces, bueno, De eso allá han pasado unas 85 Navidades aproximadamente. 84. 84 Navidades.
84 va a ser esta Navidad. Ya, o sea, tú naces prácticamente en la Nochebuena del 24 de diciembre de aquel año. ¿Y tus padres cuándo ya te llevan a Imbabura, a Ibarra? Bueno, en cuestión de pocos días, porque obviamente estaban más interesados en acomodarse a su vida con su nuevo hijo y reunirse con el resto de la familia, ¿no? Yo nací, pues, por esa casualidad en Quito. Hay que tomar en cuenta que por aquellos tiempos, entre Ibarra y Quito, lo que había era una carretera empedrada que te llevaba 8 horas de viaje. Un viaje duro, ¿no? Incómodo. Entonces, por eso mi mamá no arriesgó. En todo caso, pues, volvimos pronto y yo crecí en Ibarra. ¿Cómo fue tu infancia y tu adolescencia en Ibarra? Bueno, hermosa, yo tengo los mejores recuerdos porque vengo de una familia muy grande. Fíjate que somos 54 primos hermanos. 54 primos hermanos. Y Ibarra en esos tiempos, una ciudad muy pequeña, pues todos vivíamos en el mismo barrio, estábamos cerca, íbamos al mismo colegio, teníamos los mismos amigos, pasábamos las vacaciones juntos, sobre todo en las quintas, en las propiedades, en Imbabura, pues que tiene un paisaje tan lindo. En fin, entonces, esta vida compartida con tantos primos es una cosa que yo la valoro mucho porque me enseñó a querer a la gente. Te generó una niñez feliz. Una niñez. Y una adolescencia también. Así es, así es. ¿Y cuántos hermanos eran en la familia? En la familia hemos sido 8 hermanos, de los cuales 3 fallecieron hace 3 años. Y una hermana falleció hace muchos años en Guayaquil, en el año 64, que se llamaba Casa. Entonces, quedamos 3 hermanos ahora. Pero mi mamá era la tía de la familia que tenía menos hijos. ¿Cuántas tías tuyas tenían? Tuve una tía de 17 hijos. 17. Otra de 18. 18. Y muérete. Tuve una tía que tuvo 22 partos. 22 partos. Imagínate. Impresionante. Por eso es la cantidad de 50 y pico de hermanos, ¿no? Y fíjate, ella murió a los 96 años. Era una persona extraordinaria, de una salud maravillosa, de un corazón así de grande. La adorábamos. Tu familia parece ser longeva, ¿no? No sé, te digo, porque mi tía Zambita, como le decíamos, falleció a los 96 años. Pero mi mamá murió a los 54. Ella murió en cambio muy joven. Muy joven. Y otra tía mía, que era diabética, y por ese motivo murió pues a los 42 años. Alfonso, ¿en qué escuela y en qué colegio te educaste? Mira, yo estudié en 3 escuelas. Primero en la Escuela de los Hermanos Cristianos, en Ibarra, el Colegio La Salle de Ibarra, que se llama Instituto Rosales. Ahí estudié hasta 3er grado. Después fuimos al Puyo por una circunstancia de trabajo. Mi papá fue allá. Estuvimos allá 2 años y yo completé el 3er y el 4º grado en una escuela también de Lego, unos hermanos dominicanos, que ahora es un colegio muy grande. Y allí hice esto, pues. De ahí volvimos a Ibarra. Y allí pasé al 5º y 6º grado en una escuela fiscal, la Escuela América. De ahí pasé al colegio Teodoro Gómez de la Torre, que es donde hice la secundaria. Bueno, ¿y universidad no hiciste? Hice la universidad de Guayaquil. ¿De cuándo vas a Guayaquil? Entonces comencemos por ahí. ¿Cuándo tú vas a Guayaquil? ¿Tus padres vivían en Guayaquil? Mira, yo fui a Guayaquil en el año 1962. Y una curiosidad, ¿por qué vas a Guayaquil y, por ejemplo, no decidiste venir a Quito, que era tu ciudad natal, y además más cerca? ¿Cómo así te inclinaste a ir a Guayaquil?
Porque cuando yo había terminado quinto curso de colegio, fui a pasar vacaciones en Guayaquil. Allí pues conocí a un sacerdote que era director de la radio católica de Guayaquil. Y con ese motivo yo empecé a pichonear en la radio. Tú tenías ya buena voz. Sí, La voz de siempre, mejor dicho. sí, la voz de mi papá. Bueno, ¿qué te digo? Me convertí allí en locutor. ¿Y tu papá ya vivía en Guayaquil? Mi papá se adelantó a Guayaquil, pero el plan era llevar a la familia, como ocurrió poco después. Mi propósito era, como yo había terminado quinto curso en Ibarra, hacer el sexto curso y graduarme de bachiller en Guayaquil, pero en un colegio nocturno para poder trabajar en el día, porque yo ya estaba prendado de la radio. Tú sabes que ese es un bicho. Que no se pierda. Que no se pierde. Exacto. Entonces, pretendí. Pero en aquel año en Guayaquil se clausuraron 3 colegios, ya no me acuerdo los motivos, y se produjo una escasez de matrícula. Entonces yo quise matricularme en algún colegio en el sexto curso nocturno y no tuve cupo. Por ese motivo, claro, mi papá en Guayaquil y mi mamá en Quito dijeron, tienes que volver a tu colegio de siempre, anda a hacer el sexto curso en Ibarra y después ya verás. Y ahí decidiste ya, después de bachillerato, decidiste regresar a Guayaquil. Sí, pero yo fui a Ibarra, hice mi sexto curso en la sección nocturna del Colegio Teodoro Gómez de la Torre y me quedé un año más porque fui nombrado secretario de ese colegio nocturno. Ya, y mientras tanto, como ya te había nacido el bicho de la radio en Guayaquil, este par de años en donde regresaste a Ibarra, ¿no hiciste radio? Sí. Automáticamente, en cuanto llegué, empecé a buscar la radio. Tuve un corto tiempo que me dediqué a otra actividad, una actividad comercial. ¿Cuál? Yo era vendedor de fideos. ¿No? Vendedor de fideos. Sí, eso fue casual, ¿no? Tenía un amigo, muy amigo de una familia también, muy amigos todos, cuyo tío, uno de ellos, tenía estas 2 máquinas de hacer fideo. Él era médico, no le interesaba el fideo, pero decían que había recibido eso por cuenta de una deuda o algo así. Entonces, de repente, yo le dije, cuando yo conocí, le dije a mi amigo, dile a tu tío que nos lo conozcamos. Nos hemos pago de la fábrica nosotros. Bueno, y al doctor pues le pareció una buena iniciativa de nuestra parte y nos puso a trabajar allí. ¿Eras vendedor ambulante de fideo o ibas a entregarlos a los sitios? Mi amigo se dedicó a la producción y yo a la venta. Entonces yo era un vendedor casi ambulante porque yo cargaba mi saco con las fundas de video y me iba al mercado, a las tiendas, a donde podía colocar. Bueno, pero mientras vendía fideos, igual, o posteriormente entraste a la radio en Imbabura, en Ibarra. Sí. ¿A qué radio, recuerdas? A CRI. CRI de Ibarra. Sí. Esa se podría decir que fue el primer medio oficial de Alfonso Espinosa de los Monteros. Sí, pues después de la Radio Católica de Guayaquil. Pero la CRI, Centro Radiofónico de Imbabura, era la emisora de mayor prestigio en Ibarra. Tuve la suerte de colocarme allí, reemplazando a su vez a un primo mío, que también se había graduado de bachiller y quería venir a Quito a estudiar. Entonces dejó la radio y me recomendó. Pero cuando el dueño de la radio me escuchó, él le pareció perfecto. Él había sido amigo de mi papá, habían trabajado juntos en radio, y este señor, pues, don Abelardo Morán Muñoz, era el rector del colegio Teodoro Gómez de la Torre. Entonces Todo tú que se iba confabulando. Tú desarrollas este trabajo y poco tiempo después ya vas a Guayaquil de nuevo. Sí, llega el año 62, el mes de noviembre, y yo decido irme a Guayaquil. A vivir. A vivir, porque un profesor mío, que era de los más jóvenes del colegio,
y que se hizo muy amigo mío, me aconsejó. Me dijo, Alfonso, aquí ya no tienes nada que hacer. Ya has hecho todo. Ándate a otro medio. Entonces ahí pues, aplicando una frase que suele decir mi hijo, y que es tomada de algún escritor importante, que dice que el pez crece según el tamaño de la pecera. Pero ya Ibarra se me hizo una pecera chiquita, y dije, no, creo que es el momento de ir. Decidí esto un día miércoles en la noche, y el viernes ya estuve viajando, güey. Ya. ¿Y a qué radio te incorporaste? Claro, viendo a lo que me dijiste antes, mi primera idea era quedarme en Quito, porque tenía, por un lado, una propuesta de radio en la HCJB, que era una emisora muy importante desde aquellos tiempos y mucho antes. Y también pensando en que aquí, como tú decías, estoy más cerca y puedo hacer más una vida de acorde a lo que yo era. Pero por alguna circunstancia especial, esa misma noche que llegué a Quito, un compañero que también venía a la universidad, decidí irme a Guayaquil. Yo ya había estado en Guayaquil, tenía amigos en Guayaquil. Mi papá estaba en Guayaquil. Mi papá estaba en Guayaquil, amigos en la radio. Entonces dije, va a ser mucho más cómodo que yo allí desarrolle. Ya, y llegas a Guayaquil, ¿y a qué medio de comunicación te incorporas? Mira, llegué a Guayaquil un día sábado a la mañana y mi papá pues rápidamente me hizo contactos con Radio América y Radio Cóndor. Y las dos emisoras me recibieron. Empecé a trabajar el día lunes. En ambas. En ambas, en horarios distintos, como se podía hacer en esa época. Ya, pero a propósito, tu padre era radiodifusor. Sí. Cuenta mi señora madre, que fue locutora también en sus años mozos, que fueron compañeros en Radio del Telégrafo. ¿Cómo no? Fueron compañeros en Radio del Telégrafo y guardaban una muy buena amistad. Con tu papá, que era una especie de maestro, ella recién llegaba muy joven y él enseñó muchas cosas de la radiodifusión. Bueno, pues tú vas a Radio Cóndor y vas a Radio América, ¿y qué tipo de programación diriges ahí en esa radio? Bueno, eran emisoras muy populares, pero no era el tipo de emisora que yo quería. Yo estaba interesado en el periodismo, en profundizar esta tarea de comunicador y convertirme también en periodista. Tú ahí presentabas música, ¿qué presentabas? Presentaba música, lo que tenían las emisoras en aquella época, noticieros, en fin. Pero la oportunidad se me dio 2 meses después, cuando llegó enero del año 63 y nació Radio La Prensa de Guayaquil. Y yo conocí pues a la familia Ulloa, a Pablo primero y enseguida a Miguel, y después al resto de la familia, Nicolás, etc. Y allí entré. ¿Y ahí qué hacías en La Prensa? Primero fui locutor, después fui director, porque la emisora salió al aire conmigo, la emisora nació conmigo. Y Miguel, pues que era el dueño directo, no tenía la experiencia necesaria para manejar una radio. Entonces él se apoyó mucho en mí y conmigo hicimos de Radio La Prensa, pues, una emisora de gran prestigio, una emisora de mucha aceptación en Guayaquil, porque además tenía una programación muy simpática, tenía música de lo que llamábamos selecta. Entonces tú oías música instrumental, música clásica, en esta radio. ¿Y los noticieros, pero lo grababas tú? Los noticieros, yo monté varios noticieros apoyándonos también en el diario La Prensa, que era de la familia Villar. El vespertino que después se convirtió en esta. Exacto. Entonces, yo ahí completaba también, ahí hacía un programa de versos,
que era muy solicitado. O sea, eras multifacético dentro. No, pues yo... Bueno, ¿y en qué momento ya tú estás en Radio La Prensa desde 1963? Pasan los años, 4 años exactamente. ¿En qué momento te conectas tú con Javier Alvarado Rojas? Mira, ocurre que Miguel y Javier eran muy amigos. Eran muy amigos y fueron, creo que, a una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, que fue en Lima. Viajaron juntos. Entonces Javier le contó a su amigo Miguel que él tenía el propósito, y él ya tenía la revista, ¿no? Vistazo sobre todo, pero él tenía el propósito de poner un periódico. Él quería poner un periódico. Entonces le contó, pues, le pasó la confidencia a Miguel, y Miguel le dijo, no pongas periódico, eso es antiguo, pon televisión. Que recién estaba saliendo, recién estaba llegando a Ecuador, solamente estaba Canal 4. Y creo que Canal 10 también ya estaba saliendo. No. Solo Canal 4. Canal 10 es posterior en Coavisa. Canal 4 en Guayaquil, Canal 6 en Quito, que era de la misma empresa de 4, y el Canal 4, de actual Amazonas, que originalmente era del señor Granda, Antonio Granda. Originalmente, perdón, el señor Granda compró. Originalmente era de la Misión Evangélica, la CJB, En Amazonas. el Amazonas. Entonces no había más canales. Y yo, Javier pues puso Canal 2. Y una de las cosas que hizo con Miguel fue presentarme, o sea, conocerme. Pero todavía no salía al aire Coavisa. No salía al aire Coavisa. Yo pues era un flaquito cualquiera ahí de 118 libras de peso. Jovencito, estaba como en 23 años. Y 23 años. Sí. Entonces Miguel me dijo, digamos Javier me dijo, vamos a poner un canal de televisión. Y usted va a trabajar con nosotros. Le digo, no creo que pueda, le digo, porque yo estoy dedicado a la radio, que me gusta mucho, y también estoy estudiando arquitectura. Arquitectura, o sea, tú fuiste a estudiar universidad, pero arquitectura, no periodismo. Empecé estudiando arquitectura, que desde luego no logré terminar ni el primer año, porque ya apareció la televisión y cambió mi vida. Tú sabes, los horarios son difíciles de compatibilizar entre la universidad y este trabajo nuestro, que tiene de día, de noche. ¿Sí? Después me saqué el pique, ya en el año 72, cuando ingresé a la Universidad Laica Vicente Rocafuerte y estudié Administración de Empresas. Ahí sí te graduaste como administrador. Sí, yo terminaste la carrera ahí. Yo soy ingeniero comercial, graduado allí. Mientras hacías televisión. Pero ahora cuéntanos, una vez que Javier Alvarado Rojas te invitó a formar parte de Coavisa, por el comienzo te resististe, pero finalmente te cautivó el tema y decidiste ir. Sí, sabes que yo fui pues de presentador del noticiero. ¿Cómo se produce la primera emisión del noticiero de Coavisa? Desde el primer día se llamó Televistazo. Siempre se llamó así, pero nosotros empezamos a hacer prácticas un mes antes del 1 de marzo, que fue la fecha de iniciación. Entonces, como te digo, por aquellos días había unos rumores de que el gobierno iba a estatizar los hospitales de la Junta de Beneficencia. Y eso es palabras mayores en Guayaquil. Entonces en Guayaquil reaccionó contra eso. Y todos los medios de comunicación se hicieron eco del problema. Yo pues en la radio hice muchas entrevistas e informé muy ampliamente sobre el tema. Pero a Javier, que siempre tuvo esa alma de periodista, ¿no? Él se le ocurrió que había que hacer un programa.
El canal estaba en transmisiones de prueba. Y se le ocurrió hacer. Y me mandó a buscar. Yo sabía que no había celular, pero me localizaron por allí. Lo cierto es que yo fui, que por favor vaya con traje y corbata. Entonces fui y me puso al frente de un programa donde estuvieron gente muy representativa de Guayaquil, que está en la Junta de Beneficencia, pero eran un montón. Y bueno, el asunto era tratar el tema y hacer pues la defensa de esta institución guayaquileña. O sea, ese fue el programa y esa fue la ocasión en que por primera vez saliste al aire. Así es. Yo debuté en la televisión ahí. En una señal de prueba, incluso. En una señal de prueba. Fue un programa largo, porque había tantos participantes que no había como acortar. Y yo hice. Pero cuando terminé el programa, Javier me estaba esperando con los brazos abiertos. Me dijo, Alfonso, tienes que venir a trabajar con nosotros. Vente por aquí, vente por allá. Me metí uno, pues. No se equivocó. No se equivocó. ¿Cómo fue esa primera emisión al aire de Telegustazo? ¿Con quién te acompañó? ¿Cómo presentaron ustedes el nuevo canal, este noticiero? ¿Cómo lo presentaron? ¿Te tocó hacerlo a ti, me imagino? Claro, bueno, como tú conoces, en Ecuavisa, pues, iniciamos el periodismo televisado, porque hasta las fechas anteriores, en el otro canal, leían el periódico. En los noticieros leían el periódico, pero nosotros no. Javier trajo, pues, un caballero chileno que tenía experiencia y que nos dio las primeras pautas para formar una estructura. Y tener, pues, un equipo que pueda recoger noticias, procesar noticias y transmitir noticias. Entonces, sustituimos en la televisión a los periódicos. Y más bien, le ganábamos a los periódicos porque salíamos antes con la noticia. Y, bueno, ¿qué pasó? Ensayamos como un mes. El mes de febrero del 67. Ensayamos. Y el 1 de marzo ya salimos al aire. Yo no sabía que estaba al aire. En cuanto yo creí que era uno de los ensayos. Y hice el noticiero. Pero cuando terminó el noticiero, entró Helio Armas, tú recuerdas de él. Claro, eran amigos, eran fotógrafos. Exacto. Entró al estudio y me dice, trin, 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 me tomó la foto. Y dice, acabas de dar tu primer noticiero. Estás loco, le digo. Era un ensayo. No, ¿qué ensayo? Ya saliste al aire, me dijo. ¿Y con quién saliste dando las noticias? ¿Solo? ¿Y en qué momento se incorpora a este proyecto Mariano Merchán? Mariano Merchán entra poco después que yo, casi al comienzo, porque en ese tiempo, pues, se usaba mucho la figura del locutor en off. Claro. Mariano tenía una linda voz también. Sí, no se grababan los anuncios, nada, sino que eso lo hacía un locutor personalmente. Entonces, en una tarde que conversábamos entre Javier, Rodrigo Bustamante, que estaba en Vistazo, te acordarás, y Alberto Borges, dicen, busquemos una voz, que sea una linda voz, por eso. Pensemos, pero ¿quién puede ser? No conocemos a nadie, dice Javier. Entonces, Rodrigo dijo, ¿verdad que hay en Guayaquil? Dice, está la mejor locutora del Ecuador, Blanquita Salazar, claro, que estaba en la Radio Bolívar. Entonces yo le digo, no. El hombre para este trabajo se llama Mariano Merchán, es cuencano, vive aquí en Guayaquil y trabaja en Radio La Prensa. Y que yo lo había incorporado a Mariano. O sea, ya era como el estudio en Radio La Prensa. Así es. Entonces, allí pues le llamaron a Mariano. Y Mariano, Alberto, se le vio y dijo, tiene una voz de campana. Y le gustó. Y bueno, ahí quedó pues. Luego Mariano Merchán fue el rey de las ventas en Ecuavisa hasta hace pocos años atrás, era el encargado de
comercializar la programación de Ecuavisa. Pero ya que hablas de Alberto Borges fue parte del inicio del proyecto con Javier Alvarado o apareció después de que ya Ecuavisa salió al aire. No, Alberto ya escribía en Vistazo. Escribía en Vistazo, aunque por ese tiempo también era pescador, Alberto. Él tenía pues, no sé, 1, 2, no sé, barcos, y hacía pesca. Aquí en la zona de Salinas y todo. Yo lo conocí a Alberto ahí, porque a Alberto le encantaba mi programa de versos que yo hacía en la radio a las 10 de la noche. Entonces un día fue a conocerme. A la radio. A la radio. Entonces yo salí a atenderle y le dije que Alfonso Pinoza no estaba aquí. Me negué. Dijo, caramba, pero yo vengo desde Salinas. Bueno, yo lo voy a esperar aquí. Me senté. Después ya me vio por ahí hablar. Dice, tú eres Alfonso Espinosa. Claro, todo el mundo suponía que por mi voz yo era pues un galán de telenovela, ¿no? De unos 40 años por lo menos. Y se sorprendió más. Pero me dijo, tú eres, ya no me niegas. Y nos hicimos amigos. Desde ese momento. Pero, ¿y en qué momento ingresa Alberto al proyecto Ecuavisa? Alberto, como estaba en la revista y escribía por esa época, Alberto hizo unos reportajes maravillosos de noticia mundial. Estuvo en Vietnam, estuvo en Bolivia, cuando la muerte de Che Guevara, estuvo en varios países donde había, en Alemania, donde había pues el centro de la noticia mundial. Alberto era tan talentoso y culto que pues se la valía muy bien para eso y escribía muy bien. Entonces él empezó a ir al canal por su amistad con Javier y conmigo. Pasó un tiempito corto y Alberto dice, no, yo quiero estar en la televisión. Entonces le planteó a Javier, y Javier le dijo, bueno, ven. Para hacer en las medias noches el programa. Ahí se inventó el noticiero de las 11. Que no se llamaba Telemundo todavía. Se llamaba NotiFlash. NotiFlash. Ese era un programa de noticias donde salían Mariano y Alberto. Entonces las dos cabezas más brillantes del canal, que los dos brillaban. Y si dime una cosa, y Televistazo tú locutabas al mediodía, porque antes la programación de los canales arrancaban a las 12 del día. Sí. Y yo recuerdo, yo ya cuando tuve 7 años comencé a ver televisión, te recuerdo haber visto al mediodía y también en la noche, a las 8 de la noche. Claro. El primero fue en la noche nada más. Pero cuando pusimos el noticiero del mediodía, yo ya era director de noticias, ahí pues, me pusieron a mí a locutar. Y ahí comenzaste. Ahora, comenzaste a hacer también ese nuevo noticiero. De las personas que te acompañaron en tus inicios como locutoras, hemos hablado pues primero de Mariano Merchán, que hacía en off, pero luego ya se incorporó también a una mujer a acompañarte. ¿Cuáles fueron las mujeres que te acompañaron a lo largo de los primeros años de Ecuavisa, antes de que aparezca Teresa Arboleda? Claro, la primera que estuvo en Canal 2 fue Blanche León de los Ríos, que era una señora muy guapa, muy buena presentadora, tenía una voz muy bonita y estuvo ahí un buen tiempo. Cuando ella se retiró, la sustituyó Gloria Gallardo. Y después de Gloria entró Mónica Fernández. Las 3 mujeres estuvieron allí. Después ya aparecieron las demás, las más jóvenes, ¿no? María Isabel, Teresa, y más adelante Tania. Ya que has mencionado a Mónica Fernández, Alfonso, yo recuerdo que en alguna ocasión, en los años 70 todavía, Ecuavisa ensaya una obra dramática, es decir, una telenovela o una serie, y recuerdo haberte visto a ti como actor y a Mónica Fernández Salvador como la actriz principal.
Sí, yo estuve también en esas producciones dramáticas, pero no estuve con Mónica. No era Mónica, ¿era quién era ella? Era Toti Rodríguez. Toti Rodríguez. Toti, pues, que era era la actriz del cine. Claro. Estaba recién llegada de Europa. Entonces, fue contratada por Ecovisa para hacer una serie dramática que se llamaba Cartas de Amor, Cartas. que era una película de hora y media, un largometraje que se transmitía los miércoles. Entonces ahí se formaron dos equipos, y uno de ellos era el de Alberto y yo. Alberto Borges también trabajó ahí Sí, en la Alberto. serie. Alberto, director, y yo era el actor. Entonces, a Alberto le fascinaba el cine, y siempre soñábamos con hacer cine, aunque fuera dentro de la televisión. Entonces andábamos haciendo cosas que también han sido muy recordadas, como aquella producción que se llamó El Cristo de nuestras angustias. No sé si tú recuerdas. Esa no. La de Cartas de Amor, sí. ¿Cuántas obras dramáticas hiciste? No recuerdo cuántas te digo, pero fueron algunas. Claro, fueron algunas. O sea, mientras tú eras presentador, al mismo tiempo también hacías estas series de dramáticas. Exactamente. Entonces, pero con Alberto, como éramos un par de aficionados del cine, entonces hacíamos los libretos, todo movíamos los ensayos, en fin, lo que se podía hacer. Pero recuerdo que en esa época no se grababa, no había los recursos del videotape en la forma como ahora hay. Entonces, nosotros, muchas de las cartas de amor las hacíamos en vivo. Ahí mismo, en vivo. En vivo. La serie en vivo. Oye, era una audacia tremenda. Pero, no sé, por ser novatos, precisamente. Pero en Ecuavisa se hacía producciones dramáticas en vivo. Yo recuerdo la novela de las 8, que el noticiero contaba a 7:30. Terminaba. Yo decía muchas gracias, buenas noches. Y la cámara se daba la vuelta. Y ya eras actor en ese a otra escenografía donde había y ya escena en en ese momento. Entonces ahí hicimos tuve esa experiencia de actor, pese a que yo nunca me gustaba, pero nunca había estudiado, no me había preparado. Pero esa fue todo el que yo tengo, claro, que tenía cualidades de actor. Esa fue una de las facetas de Alfonso Espinosa de los Monteros en los años 70. También fue actor en Ecuavisa. Justamente en los años 70, Alfonso, te tocó entrar en época de dictadura, luego vino nuevamente un gobierno democrático del doctor José María Velasco Ibarra, el último velasquismo, el 68, que también se interrumpió por el propio doctor Velasco Ibarra el año 72 y vino una larga dictadura militar entre el 72 y el 79. Ya tú ejerciendo el periodismo en Ecuavisa, ¿alguna vez hubo algún tipo de presión especial por parte de la dictadura y presión en especial al periodista Alfonso Espinosa de los Monteros? Sí, tuvimos problemas en el gobierno, primero en la primera fase del gobierno militar. Es decir, perdón, los primeros problemas fueron con Velasco, porque a Velasco le hicimos críticas fuertes, denuncias fuertes también. Recuerdo un contrato que se quería firmar con una compañía italiana, contrato de vivienda, entre el Banco Ecuatoriano de la Vivienda y esta compañía Gexco. Pero ahí había cosas que no estaban bien y terminó siendo materia de una denuncia que hizo Televistazo y después pasó a Vistazo también. Entonces allí tuvimos problemas con Velasco. Velasco, pues con ese temperamento muy fuerte que tenía, nos criticaba, nos respondía así cada vez que podía. Entonces de repente decía, hay ahí un peloncito, era yo, un pelo claro, y usaban hacerlo, el pelo más largo, porque bueno, era la época Beatle. Entonces, allí tuvimos problemas con Velasco, y ahí ocurrió un episodio
porque empezaron a incomodarnos. Entonces había un intendente que llevaba unos vehículos de la Armada y los hacía parquear alrededor del canal ahí en Cerro del Carmen. Y después entraba diciendo, señores, no me obliguen, pero un día de estos voy a cerrar. Nosotros nos reíamos, ¿no? Les llevábamos la broma. Y un día, pues, efectivamente, me visitó mi oficina un capitán del ejército que me llevó a la segunda zona militar. Esa época, la oficina del noticiero estaba en Vistazo en la calle Aguirre. Entonces, él llegó y me dijo, señor Espinosa, lamento mucho, pero tengo orden de llevarlo donde el jefe de zona. Ya, eso era en el velasquismo todavía. En el Velázquez. Entonces yo fui, ahí era un coronel, el jefe de zona, y él pues, el primero me encerraron en una habitación, me tuvieron un largo rato, yo digo como para amedrentarme seguramente, y después me llevaron a la oficina del coronel. Y él me dijo, bueno, me dijo de todo, me dijo ahí que yo era una amenaza para el país y que no respetaba, que ya el gobierno era una dictadura, que debía tomar en cuenta eso, que podemos cerrar el canal, que usted puede entrar ahora en la cárcel y no salir nunca más. Lo que es muy feo. Me llegó a decir que yo debía ponerme una careta para dar las noticias, porque yo decía con los ojos lo que no decían las palabras. Que me tape. Y esa siempre fue tu característica. Sí. Los gestos faciales famosos de Alfonso Espinosa Siempre iban más allá de las palabras. Siempre fui expresivo, exactamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Que yo le dije, bueno, qué raro, le digo. Imagínese en la televisión un anchorman, un presentador de noticias con careta. Le digo, yo creo que está equivocado. No sé, haga la prueba de comer una careta, a ver cómo queda. Pero se ofendió. Y finalmente, pues me dijo, ¿Te encarcelaron? nunca más. No me llegó a encarcelar. Me dijo que no quiero irme ni verme en el noticiero diciendo las cosas que digo. Y bueno, de todo. Pero tú llegaste al noticiero y seguiste diciendo lo mismo, o, Mira, o te amedrentó. Yo salí ahí y me encontré ahí en la avenida 9 de octubre, aquí de la segunda zona. Había un gentío. Y había los coches, los carros parados ahí. Tráfico. Todos estaban pendientes de qué me pasaba a mí. Porque se habían enterado que me llevaron preso. Entonces yo salí así y una señora me llamó. Me dijo, venga, yo lo llevo. Me subí al carro y fuimos a la oficina. Me dejó ahí y a contar la misma historia, pero a contarla para que la gente sepa lo que había pasado. Bueno, en eso ya pues Velasco Ibarra cayó y Vinieron los militares. ¿Hubo problemas con ellos? En la primera etapa con el general Rodríguez hubo un solo problema. Alguna vez nosotros pasamos un fragmento de un discurso de un diputado de Izquierda Democrática que decía que el general Rodríguez va a ser sustituido en la presidencia por otro militar. Y que él lo decía bajo su responsabilidad y de buena cuenta. Cuando terminó el noticiero, me llamó el almirante Poveda, que era ministro de gobierno. Me dijo, ¿cómo dicen estas cosas ustedes? Le digo, ¿qué hemos dicho? Lo dijo un político en Milagro, porque era un evento en Milagro.
Entonces, le dije, reclámelo a él, no me reclame a mí. No, pero ustedes, ¿cómo le dan bola a esa gente? Digo, bueno, también me llamó la atención. Pero no pasó de eso. No. Nos quedamos ahí en el canal analizando la situación y de repente llegó el gobernador del Guayas de aquella época, que era Renan Olmedo, que además era nuestro amigo. Y Renan llegó, y digo, qué pena, pero tengo órdenes de cerrar el canal. ¿Cerraron el Guayas? Cerraron el canal. ¿Qué tiene? Algo más de una semana. Bueno, hubo gestiones, sobre todo de otros medios de comunicación, que buscaban la apertura de Coavisa, que así tenía que ser. Incluso yo llegué a concurrir a una reunión aquí en Quito con el coronel entonces Bolívar Jardín Cogüellas, que era el ministro de Comunicación, secretario de Comunicación. Y él me dijo que bueno, que ya nos iban a... que vaya tranquilo. Pero no llegaba el día hasta que en un momento dado ya nos permitieron abrir. Para el canal era muy grave eso, porque varios días sin salir al aire, en la parte económica, era fuertísimo, porque eran varios días sin la publicidad, o sea, sin servir a los anunciantes. Pero estábamos muy afirmados en nuestra posición de periodista. Y después con el triunvirato, ya con Bóveda Urbano al frente del mismo, Sí. también estuvo Lord Franco y Durán Hacendales, como el triunvirato, ahí hubo problemas con ellos. Con ellos hubo problemas no tan directos así como este que ocurrió, pero sí había pues una incomodidad y casi siempre nos decían amenazas veladas, nos decían cosas, pero ahí aguantamos. Pero como ya el gobierno anunció un plan de retorno a la constitucionalidad, ya cambió la situación. Pues nosotros también impulsamos eso para que el país vuelva pues a la democracia. Y vino a la democracia en el año 1979 con Jaime Roldós Aguilera, de presidente de la República. ¿Qué recuerdas de ese proceso electoral? Fue quizás la primera vez, además, que se transmitió en televisión el conteo de votos, finalmente la proclamación de resultados y la entrevista con el presidente electo ya en estudios. Como no fue la primera vez, nosotros en el año 68, ya lo habían hecho. Cuando empezó el quinto velasquismo, también informamos los resultados electorales, aunque no entrevistamos al ganador, que fue el doctor Velasco, porque estábamos todo esto en proceso de aprendizaje y de preparación. En el año 79, cuando ganó Jaime, pues ahí sí, ya estábamos más preparados. Y Jaime Roldós estuvo con nosotros en el estudio. Yo lo entrevisté. ¿Algún recuerdo de ese en una entrevista en la que también estuvo Gloria y Roberto Espiazo? Ahí estuvimos. Bueno, te digo, en la entrevista en particular, pues, no me acuerdo muchos detalles, pero el objetivo era definir cómo iba a ser esta nueva etapa o esta nueva democracia que en el Ecuador se instauraba. En qué no seríamos lo que antes fue el Ecuador, o qué podíamos aspirar ahora. Jaime contestó todo esto, pues con mucha solvencia, le hablaba muy bien, y fue una entrevista muy bonita. Alfonso, y viene el ejercicio del gobierno de Jaime Roldós Aguilera, y viene 1981, el año de la muerte de Jaime Roldós, pero se inicia ese año con un conflicto bélico en la cordillera del Cóndor, con los peruanos, Paquilla, Mayaicu, Machinaza, y el Ecuador 40 años después vuelve a estar en estos incidentes bélicos contra nuestro
en el vecino país, y cómo se maneja eso informativamente, porque en el 42 no había televisión, apenas radio. Fue el primer conflicto bélico de Ecuador que comenzó a manejarse informativamente en televisión, y te tocó a ti anunciarle al país esto. ¿Cómo lo manejaron? Mira, realmente fue una sorpresa. Primero porque, por lo menos yo siempre había pensado que en el año 41 se produjo la última guerra, decía yo, con el Perú. Ya no vamos a tener guerra. Pero de repente ocurrió, pues, el conflicto este de la cordillera del Cóndor. ¿Y qué ocurre? Oye, yo una tarde, en mi oficina, tranquilo, de repente suena el teléfono. Y me llama el secretario de comunicación de Jaime, que era Augusto Alvarado. Amigo, pues nuestro, un amigo de la casa, digo. Y Augusto me dice, mira, te voy a pasar una noticia muy delicada, pero que tú tienes que manejarla con mucho tino, porque tampoco se puede esconder. Es una noticia que va a causar mucho impacto. Le digo, dime de qué se trata, me estás asustando. Dice, no, mira, yo tengo aquí un documento que es el que te puede servir de base para esto. Dice, te voy a leer el documento. Pero tú, haz la noticia como tú sabes hacerlo, nosotros confiamos en ti y nada más. Hazlo con toda confianza. Entonces él leyó. ¿Y cuál crees que era el documento? Bueno, El documento era el parte militar que mandaba el comandante del ejército al presidente Orgos. Entonces él decía, el parte decía, señor presidente de la República, comunico que aviones peruanos bombardearon Paquisha, Mayeco, Mechina. ¡Pum! Y Augusto me cerró el teléfono. Ya no me dijo más. Entonces yo entendí el mensaje. Dice, él quiere que yo lo haga de una manera natural y que no perjudique más al país, ¿no? Oye, yo ese rato me fui directo al estudio y mientras iba caminando iba pensando en lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. Salí al aire en un flash y dije, acabo de recibir esta noticia. Bueno, hice ahí un pequeño discurso, llamé al patriotismo y a la seriedad, ya que tomemos las cosas con mucha responsabilidad. Bueno, todo el mundo se asustó, empezando por el propio canal, porque nadie sabía la noticia que yo tenía entre manos. Regresé a la oficina y claro, ya empezamos a buscar otras fuentes del mismo gobierno, que era el único que podía dar la noticia, y me llama Jaime. Me dice, Alfonso, quiero pedirte un favor inmenso. Vente aquí a Quito para que tú manejes las noticias de este conflicto. Tú lo sabes hacer, confiamos en ti, hemos visto lo que has dicho. Dice, a ti no hay que instruirte de esto. Así que hazme el favor, ven, colabora. Entonces yo le dije, mira, yo te agradezco mucho esa confianza que tienes en mí, pero no creo que deba ser. Todos los periodistas del Ecuador van a querer estar cerca de esta noticia, que es la más importante de muchos años. Entonces, no quiero yo ser un obstáculo ni crearte un conflicto personal con otros periodistas. Entonces, bueno, le digo, abre a todos, no tienes que poner, tengo un vocero, pero un vocero tiene que ser un funcionario. Puede ser Augusto, le dije, que es el secretario de comunicación, para que él esté siempre respaldando o corrigiendo lo que los periodistas hagan o digan.
Ahí ocurrió un caso bastante curioso porque yo pues ya me puse en contacto con Quito, el Canal 8, ya teníamos equipos cubriendo por todo lado, ya organizando un viaje allá a la cordillera del Condo, en fin, ya dedicado 100% a eso. Pero el panorama que me dieron a mí, sobre todo aquí en Quito, era que la gente estaba tomando en las calles y que salía a gritar abajo en Perú y todo, pero tomados, porque hay una cantidad de borrachín en la calle. Bueno, después, cuando volví a dar otros brazos, yo vi algunos. Digo, quiero informarles que por la seriedad de la noticia debemos prescindir del alcohol. Lo dijiste al aire. Lo dije al aire. Entonces, yo les cuento que las autoridades han declarado la ley seca. Y no habían declarado. No había, Yo la lanzar. no había ley seca, pero yo la lancé, porque me pareció la única manera de parar. Pero terminé el flash y me llamó. ¿Quién me llamó? Era Carlos Hidalgo, que era el gobernador. Me dice, Alfonso, muchas gracias, dice, nos quitaste de la mente esta noticia. Pues le digo, oye, yo acabo de decir una mentira. Yo no he dicho eso. Yo podía hasta sugerirle, pero no podía decir que el gobierno ha declarado. Dilo tranquilamente. Entonces, yo tenía voz autorizada en esto. Voz autorizada. Bueno, y de ahí vino la muerte de Jaime Roldós en un aciago accidente aéreo. ¿Cómo te tomó esa noticia, ese suceso? Eso fue tremendo. ¿Dónde estabas? Era domingo, había fútbol. Era domingo, había fútbol, yo estaba en Quito. Y había venido el fin de semana acá, aquí. Pero regresaba a Guayaquil en un avión que salía a las 3 de la tarde. Fui a casa de mi hermana, que coincidentemente vivía en esa época, detrás del estadio olímpico. Y allí, en primer lugar, vi la ceremonia desde arriba, la ceremonia del 24 de mayo, que fue allí el último acto en que participó el presidente. Y también, ¿cómo te diría? Vi pues el problema que se armó, porque lastimosamente la gente le chifló harto, poco que pues. Pero él se fue y de allí se fue directo a Loco. Y el avión se chocó. Entonces, claro, yo había estado viendo el fútbol. Ecuador-Chile. Estaba en el estadio. Exacto, estaba viendo el fútbol. Y de repente oigo, no me acuerdo quién eran los narradores que oía, pero que decían, ¿cómo? Sí, que el presidente está muerto. ¿Cómo? Oh. Y yo digo, ¿qué están diciendo? ¿Qué es esto? Digo, así no serán una noticia. Chico. Y no me acuerdo quién narraba, pero dijo pues que se había producido un accidente. El presidente y su esposa habían muerto. Yo llamé a mi papá, que era director de la Radio Nacional del Ecuador. Entonces, él tampoco sabía, y él inmediatamente fue a su oficina, y también se encargó de este tema. Pero él me ayudó mucho. Le dije, no, pero ahorita tenemos que poner en transmisión. Esto tiene que ir el tiempo que sea necesario. Vine a la oficina de Coavisa, que en esa época era el canal 23. No teníamos todavía canal 8. Y no teníamos microondas entre Guayaquil y Quito. Imagínate tú, en semejante emergencia. Pero yo llamé al director para que nos alquilen la microonda, que era lo que hacíamos todos los días para el noticiero. Pero ahí me dijeron que no, que tenía que hacer una solicitud por escrito
y que tenía que ser autorizado. Me dice, ¿quién? Les digo, por Dios, entienda, en el país está en una emergencia. Bueno, porque Dios es grande, hermano. Me encuentro ahí con un señor que era amigo de mi papá, que había trabajado con él, pero cuando mi papá empezó en la radio, como a los 25 años, y tenía una emisora en Ibarra. Y este me dice, Alfonsito, soy el secretario. Le digo, qué gusto. ¿Cómo está usted? Le va a comprender. Sí, dice, yo le comprendo, pero de verdad es muy grave. También violar aquí esta norma. Hágalo, le digo, bajo responsabilidad nuestra de Coavisa. Y si quiere responsabilidad personal, yo lo hago, le digo. No se preocupe. Con nuestra vieja amistad. Yo me acuerdo de él, pero yo era niño. Pero me facilitó. Pusimos a transmitir. Mientras tanto, acá en Guayaquil estaba, no había muchos ejecutivos porque estaban en un evento, uno de estos eventos que siguen programación en Estados Unidos. Pero estaba la doctora Nira Velázquez. Entonces ella también tomó decisiones importantes porque suspendió la programación, puso una foto de Jaime, el accidente, una cosa bonita. Y empezamos a planificar, pero las coberturas. En esa época, Rafael Cuesta, que era reportero de Coavisa, me buscaba a mí, hijo, a mi casa, a preguntar. Mi esposa estaba con mi hijita, que era chiquita, estaba en la clínica del niño, Sexta en Ordesa, pero le localizó pues de Rafael. Fue a verle Roberto Azpiazo, está crecida, que es de Alfonso, está en Quito, mi amor. No, la verdad que primero yo estaba ocupado y segundo, no había pues la facilidad de comunicarse ahora. Y yo estaba haciendo prácticamente solo todo. Organizando, pues, ya sabíamos que el cadáver iba a venir acá a Quito, iba a haber un velatorio en el Palacio y que al día siguiente iba a Guayaquil. Bueno, todo lo cubrimos, todo. No nos perdimos nada, el público vivió todo completamente. Al día siguiente, yo dije que estar en Guayaquil. Fui al aeropuerto. Le dije a mi esposa, tengo un terno negro y mándame, yo te aviso dónde. Digamos, donde iba a estar, pues el cadáver, ¿no? Y cubrieron absolutamente todo. Cubrimos absolutamente todo. Y yo llegué, no había un cupo de avión en el aeropuerto. Entonces me encontré por casualidad con un amigo de Guayaquil que trabajaba en CETE. Entonces le dije, tú embárcame en el avión de CETE, que era el que se... Y te fuiste en el avión de CETE a Guayaquil. En el avión de CETE llegué a Guayaquil, aterrizó el avión y me corrí a la pista de la base aérea. De la base aérea, pero cruzándome todo el... Le dije, si voy por calle, no llego nunca. Me corrí así, fui allá, ahí estaba Marisabel con una unidad móvil, estaba el traje negro, me puse, y empezó la narración a Guayaquil, después en la catedral. Y así fue el estilo hasta que fue sepultado el presidente Roldós. Y luego viene el triunfo de León Febres Cordero en las urnas, Alfonso. El político y candidato que tenía una gran relación con Ecuavisa, una buena relación con Ecuavisa, pero en el ejercicio del poder del gobierno de León Febres Cordero se rompe esa relación y Ecuavisa pasa a ser posiblemente el canal más opositor a su gobierno contra el Amazonas, pero Ecuavisa rompe esa relación con Febres Cordero. ¿Qué pasó? Mira, efectivamente había una buena relación, porque León pues era presidente de la Cámara de Industrias, y yo lo entrevistaba muy seguido en un espacio que tenía en el Noticiero del Mediodía, que se llamaba El Personaje del Día. Yo lo entrevistaba muy seguido,
porque él siempre tenía una opinión buena y sobre los temas nacionales. Y bueno, teníamos una buena amistad con todos los del canal, con Javier, por supuesto. Pero no, lo que te voy a decir, aunque lo estamos haciendo público, es totalmente extraoficial. Cuando León ganó las elecciones, bueno, mientras él fue candidato, pues, él subía y bajaba en el canal, participaba en entrevistas, en programas, en fin. Y ya elegido presidente, la relación siguió. Pero la revista Vistazo publicó un artículo que casi siempre publica cuando hay un nuevo gobierno, que decía quiénes van a ser los ministros del nuevo presidente. Y claro, parece que ahí habían nombres que no le gustaron a León. Y él se puso disgustado por eso y reclamó, y en fin, ahí se rompió. Entonces, claro, el problema es que por un lado tú tienes a un político de un temperamento fuerte, como era León, y por otro lado a un medio de comunicación que nunca quiere ser manipulado ni manejado por nadie y seguir siendo lo que había sido hasta la presente fecha. Bueno, un poco yo lo veía lógico que se produzcan esos conflictos. 10 años después, o un poco menos, ya en el año 1995, se produce un segundo incidente con Perú, ahora por el lado de Tiwinsa. Y recuerdo que los peruanos dijeron que se habían tomado Tiwinsa, hasta que el ejército ecuatoriano tomó la decisión de invitar a algunos periodistas ecuatorianos justamente al destacamento de Tiwinsa, y uno de ellos fuiste tú. Estuviste ahí en Tiwinsa. ¿Qué sentiste en ese momento y cómo manejaste esa información? Ese viaje fue hecho lo armé yo, porque Fujimori salió la víspera en la noche a hacer una declaración en la que decía que las fuerzas peruanas ya han tomado Tiwinsa. Y Tiwinsa, pues que no porque era un destacamento grande, ni mucho menos, pero era como un símbolo para los ecuatorianos en ese momento. Fujimori salió, incluso mostró unas tomas bañándose supuestamente en el río Tiwinsa. Bueno, y por supuesto la divulgamos, pero no podías ignorar una noticia del presidente del Perú. Pero yo llamé al jefe del Comando Conjunto de aquella época, el general Vallas, y le digo, Coco, era mi amigo, le digo, mira, sí, dice, yo acabo de oírle a Fujimori, pero es mentira. Digo, es mentira eso. Pero ustedes tienen que salir a desmentir ahora. No, yo no puedo hacer declaración. Entonces, él me dice, habla con el presidente. Sí, le digo, porque yo quiero mañana estar en Tiwinsa. Estar ahí con la bandera ecuatoriana y demostrar que aquí no había un peruano, sino una guardia ecuatoriana. ¿Viste? Habla con el presidente. Hablo con Sixto. Resumo nuevamente la historia y le digo, me parece muy bien tocarlo, estar en el día tocar, mira, que se llamaba Sixto Alfonso. Me dice, me parece muy bien tocar. Hable usted con el coronel Molina y organicen el día. Le llamé hoy al coronel Alberto Molina, tú lo debes conocer, y le dije, Alberto, hay que desmentir a Fujimori, pero ahí, no quiero más declaración. Entonces, por esa noche lo que yo hice fue decir, autoridades ecuatorianas desmienten a Fujimori. Pero mañana vamos a estar en Tiwinsa. ¿Y qué se sintió estar ahí en Tiwinsa? Y saber que el pabellón nacional estaba planeado. Uy, una emoción muy grande. Te digo, al día siguiente, con Alberto Molina,
nos citamos a las 6 de la mañana en el aeropuerto de la aviación del ejército, y allí en un avión Hércules, 60 periodistas. Y así es una noticia grande, y todos los periodistas querían ir. Fuimos, llegamos a Patuca, donde estaba el general Moncayo. Le dijimos a lo que íbamos, y él dijo, no, yo no lo puedo subir a usted en un helicóptero para llevarles a una zona de guerra. ¿Qué tal que si los peruanos bajan el helicóptero y se mueren 16 periodistas? No puede ser. Entonces, recuerdo que con Diego Kendo le dijimos que así como los soldados están peleando por el país, nosotros los periodistas queremos cumplir también con nuestra misión. Es en beneficio. Pero como que dijo, eso me ha gustado. Entonces nos hizo firmar un papel increíble. Y fuimos. Un viaje terrible para nosotros, porque fuimos una parte en helicóptero. El helicóptero no aterrizó en un lugar precisamente, sino en un punto que le llamaban el maizal, me parecían sembríos de maíz, pero no era. Y ahí nos soltaron eso. Cada soldado con un periodista. Nos soltaron eso. Y de allí, unos 5 kilómetros de caminar por una trocha terrible así, que después supimos que había estado minada. Mira, imagínate lo que pudo haber pasado. Pero llegaron, que fue lo importante, tocayo. Llegamos y allí pues cantamos el himno nacional y al fin todo esto. Yo me preocupé de llevar también, de que se suba al helicóptero, una reportera de Panamericana Televisión de Perú, explicándole al general Moncayo que es la televisión peruana, que para que ellos le desmientan a su propio presidente. Y fue, y cubrieron también. Claro, fue. Y desmintieron a Fujimori. Desmintieron a Fujimori, a la misma hora que yo le desmentí aquí con las tomas. Bueno, una cosa que fue muy emocionante en su momento. Bueno, pasaron los años, pasó la política ecuatoriana y llega el correísmo. Algo parecido a lo que ocurrió en la época del Fidel Cordero. Ecuavisa se volcó totalmente a apoyar a Rafael Correa. Y luego, obviamente, se distanció y terminaron también con unas fricciones. ¿Cómo se dio esa dinámica? Mira, no sé, ahí intervinieron muchos factores en los que yo, yo estaba informado, enterado, pero ya la resolución no la tomaba solo. Bueno, con Correa habían simpatías, sobre todo en esa época, de parte de Carlos Vera, que estaba en el noticiero de la mañana. Y allí, pues, de ese modo, se produjo la primera parte de lo que tú dices. Pero después ya Correa cambió. Entonces, ya se puso contra la prensa y todo. Entonces ahí, pues, se rompió todo también. Más detalles te digo, no, ya te digo, y no participé tanto. Yo estaba acá en Quito y las elecciones también se tomaron allá. Participaba, yo estaba hablando constantemente con Javier y todo el profesor que estaban allí en comité editorial. Pero las decisiones de esas se fueron tomando desde allá. Alfonso, yo fui parte de Ecuavisa durante algunos años y tuve el honor de compartir contigo y Teresa Bolera el edificio. Pero evidentemente habían 4 figuras emblemáticas, ya en los años finales de los 90 y inicios de este siglo, 4 figuras emblemáticas de Ecuavisa. Tuve mayor, pero también estas 3 grandes mujeres periodistas, Isabel Crespo de Leve, Teresa Bolera y Tania Timber. Yo quiero que recuerdes algo de cada una de ellas, comenzando con María Isabel. Bueno, te digo que es una periodista extraordinaria,
una mujer maravillosa y muy profesional. Ella fue siempre un baluarte, y ahora que la veo a distancia en la pantalla de Covisa, me siento más contento porque ella está convirtiéndose como lo que siempre fue, una imagen sólida para Ecuavisa. Yo de ella te digo, ella entró a Ecuavisa cuando había terminado sus estudios de periodista y rápidamente aprendió, la entendió y bueno, ya lo demás lo conoce el público. Teresita pues era hermana de la secretaria del noticiero, mi secretaria, que se llama Marcela. Buena amiga mía. Entonces ella Marcela me decía, por favor, denle una oportunidad a mi hermana, ella quiere trabajar en televisión. Pero le dije, ¿qué estudia tu hermana? Me dice, arquitectura. Le digo que nada que ver con periodismo. ¿Cómo es que le gusta? No es que ella quiere dejar eso y dedicarse a la televisión. En eso coincido contigo. Tú también comenzaste. Igual que yo también lo mismo. Y finalmente, pues, se produjo una vacante de editor, o sea, para ir a manejar la máquina de edición. El canal había comprado otra máquina, se necesitaba más gente. Y ahí entraron 3 mujeres, entre ellas 3. Y él estuvo trabajando hasta que en poco tiempo dio el paso para reportero. Y estuvo de reportera. Nila Velázquez, que manejaba el noticiero de fin de semana, la quería mucho. Y ella sugirió que sea presentadora del noticiero del domingo. Y con Joao Ayala, ¿te acuerdas? Entonces, así pues, ya se lanzó a la pantalla grande. Y cuando ya Mónica Fernández dejó Guayaquil y se vino aquí, yo mismo la puse en el noticiero de la noche. Y después pues éramos compañeras durante todo el periodo, hasta tu retiro prácticamente seremos compañeras. Así es, yo la quiero mucho porque, y ya te digo, es que son lindas personas, ¿no? Y de Tania me acuerdo mucho, porque Tania entró a trabajar en el archivo de Córdoba. Pero ella, naturalmente, quería crecer. Y un día entró a mi oficina y me dijo, permítame decirle algo. Le digo, dime, pues, ¿qué? Dice, mire, yo quiero ser reportera, yo quiero ser periodista, no estar en el archivo. Le digo, te entiendo. El archivo puede parecer la última rueda del coche y tú buscas colocarte en un lugar más visible, donde hagas un papel más catalogable por el público. Me dijo, sí. Pero digo, deja pasar el tiempo y a ver qué va pasando. Pero en eso, Alberto Borges la puso en Telemundo. Allí era así, escribiendo noticias. Y cuando falleció Blanquita Emanuel, que era la esposa de Alberto, se produjo allí ese sitio. Y Alberto la lanzó. Y salió bien. Sí, se hizo una gran periodista. Se hizo una gran periodista. Una gran amiga. Alfonso, tú recibiste un premio por ser el personaje más longevo en la televisión de manera ininterrumpida. ¿Cómo fue ese premio? Pues yo sustituí en ese primer lugar a un periodista americano que había sido presentador de programa, pero no, como en mi caso, era del mismo programa de televisión, en el mismo canal, en el mismo horario. Así es, querido tocayo. Bueno, pero llegó un último día, cuando cumpliste ya, ¿cuánto? 52 años al aire. El retiro, 56. 56 años al aire. ¿Cómo fue que tomaste la decisión de decir hasta el 1 de mayo del año, si no me equivoco, 2023? Hasta el 1 de mayo del 2023 voy a hacer televisión. Bueno, hermano, yo tenía que pensar en eso, porque en cualquier actividad hay ciclos que se abren y ciclos que se cierran.
Entonces, yo entendí que ya había cumplido este ciclo en la televisión y pensé retirarme, a lo mejor para hacer otras cosas, pero no tenía ninguna idea clara. Simplemente dije, creo que ya debo retirarme. Ya tengo muchos años y es preferible así, como Pelé, ¿no? Que se retiró en su mejor momento y dejó un buen recuerdo. ¿Influyó mucho en tu decisión todos estos memes que comenzaron a salir con algunos años de anticipación de que cubriste el diluvio de Noé, que estuviste en la Primera Guerra Mundial y cosas por el estilo? O sea, para reflejar un poco que pasaban los siglos, pero Alfonso Espinosa seguía. Quizás eso te hizo sentir de que ya ese ciclo se había cumplido. No exactamente, porque mira, los memes, en primer lugar, a mí nunca me molestaron, ¿no? Todos los buenos chistes que sacaba, yo los celebraba mucho, con mi mujer, con mis hijos, y no le daba mucha bola. Pero los memes me dieron a mí como una etapa más de mi vida. O sea, yo puedo decir que después de la televisión, estuve en los memes y en las redes sociales. Es otra etapa, porque como que me actualizó, me dio más presencia. Yo te digo, me sorprendía mucho de cuando iba yo a algún lugar donde había jóvenes, sobre todo, y todos me hablaban de los memes, no me hablaban del noticiero. ¿Y cuál fue el meme que más te impactó? Bueno, me han sacado, por ejemplo, con todas las artistas de cine, desde luego todas las viejas, ¿no? Marilyn Monroe, pero unos montajes muy bien logrados. Yo tengo un álbum de eso. ¿Álbum de memes? Sí. No de todos, porque ya los últimos no. Pero ese álbum me regaló Juan José, mi hijo, y su esposa. Pero fue una buena idea y me ayudó. Tengo que actualizarlo nomás porque siguen saliendo. Pues. Finalmente, Alfonso, tú ya estás en el reposo del guerrero, como se dice. Pero a las 7 de la noche llega la hora de Televistazo. ¿Sintonizas el noticiero? Sí, claro, sí lo veo porque... ¿Y qué sientes cuando ves el noticiero y tú ya no dentro de la pantalla, sino fuera de la misma? Bueno, me da una nostalgia tremenda, ¿no? Porque, bueno, en el lugar donde estuve toda mi vida, ¿no? Y eso sí me creó nostalgia, ya te digo. Y desde luego lo veo el noticiero y no solo veo las noticias, veo la parte, hago mi crítica, como en los tiempos que trabajé. Y bueno, ventajosamente lo están haciendo muy bien y creo que eso está garantizado. Que yo ya no debo preocupar. Así es, muy bien. Alfonso Espinosa de los Monteros, el testigo viviente de los últimos 50 o 60 años de vida republicana. Pero no solamente un testigo, sino el hombre que informó cada cosa. Desde niño recuerdo cuando esperábamos el noticiero de Televistazo para, luego de una revuelta, saber si había clases o no. ¿Quién las daba? Alfonso Espinosa de los Monteros. Las grandes revueltas políticas, las grandes elecciones, incluso los grandes eventos deportivos y de otra naturaleza, Alfonso Espinosa de los Monteros. Desde el hombre que incluso daba el voto por Ecuador en el concurso de la OTU, ahí te recuerdo. Sí. Que también dirigió concursos como ¿Quién quiere ser millonario? Claro, hoy ese programa también me dio mucha imagen, muchísima imagen. Hubo un tiempo en que así mismo la gente ya no me relacionaba con el noticiero, sino con Quién quiere ser millonario. O sea, un lindo programa. Multifacético total. Fue actor, fue presentador de noticias, director, también fue presentador de concursos, en fin. Lo ha sido todo en la comunicación, la verdadera leyenda del periodismo nacional, Alfonso Espinosa de los Monteros. Muchas gracias, Tocayo. Tocayo, lindo diálogo. Te agradezco muchísimo por esta linda entrevista que espero no les aburra a ustedes, que son los que tienen que seguirme tolerando
un minutito más. El próximo domingo estaremos con una nueva leyenda. Centro Digital presentó Leyendas. Espérenos el próximo domingo en Centro Digital. El auspicio de... A Marta le llegó un correo que parecía de su banco. Tu cuenta ha sido bloqueada, actualiza tus datos aquí. Hizo clic, ingresó sus datos y se quedó tranquila. En la noche empezaron a llegar notificaciones de compras, transferencias y débitos. A Marta le vaciaron la cuenta con los datos que ella misma entregó. Esta estafa se llama phishing. Te llega por correo una alerta y termina en robo. Nunca ingreses tus datos desde enlaces externos a tu banco. Por más datos seguros, tu banco te cuida. Banco del Pacífico.